19:44, tenemos un rato para charlar con gente, que es lo que más nos gusta hacer los viernes en este programa. Y hoy hemos invitado a Matías Armándola, que es el director de la editorial de Entre Ríos, pero no lo invitamos por eso. Es también profesor en lengua y literatura, pero tampoco lo invitamos por eso. Y es también docente de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales en el profesorado en lengua y literatura. Es creador y administrador de la cuenta... ¿Perdón? Bueno, es creador y administrador, no sé si sigue funcionando, Lectores del Paraná Literatura Entrerriana. Usted me dirá. Bueno, En Facebook e Instagram. ¿Cuántas capas que tiene la cebolla? Sí, y eso que todavía no terminé, ¿eh? A ver. Y lo último que iba a decir es que, y eso me parece que es lo más atractivo, de lo cual nos vamos a nutrir en esta charla, que es un investigador de la literatura entrerriana y de la región. Bueno, eso sí, sin lugar a dudas. Bueno, ¿cómo le va? Bien, bien. Respecto a la pregunta sobre el sitio, la cuenta, la página y Lectores demás, del Paraná Literatura Entrerriana. digamos que necesitaría un par de días más en la semana para poder administrarlo y mantenerlo, digamos, en vigencia. Pero sí puedo decir que le di un empuje y un trabajo, creo yo, sustancioso, y hay cosas que perduran, digamos. Está y que activo, todavía se puede consultar. Se eso siguen es lo compartiendo importante. cosas y hay gente que se sigue sumando, lo cual también me parece bastante particular. Es decir, hay un interés en las redes que buscan y rastrean, en este caso, conocer más de la literatura entrerriana. Absolutamente, sí, sí, sí. Por eso digo, al margen de todas las cosas, me llegan notificaciones permanentes de gente que se sigue suscribiendo o que sigue dándole me gusta a publicaciones. Así que evidentemente hay algo que todavía está ahí como esperando para ser continuado también. Sí. No vamos a... Bueno, usted no va a ser funcionario toda la vida, seguramente. No. Aunque quiera, No. los gobiernos pasan Y sí, por supuesto. y los funcionarios también. Exactamente. Qué difícil que se entienda tanto así, pero bueno. ¿Qué sé yo? Sí, no es un mal augurio, para nada, pero es la ley de la política. No, hablando de Juan L. tiene un fragmento de un verso que dice, ¡ay, los espejos! Claro. Bueno, la excusa por la que lo invitamos es para hablar de Juan L., pero esta charla no tiene ni regla ni destino, así que puede discurrir para cualquier lado. Me parecía que la excusa de hablar sobre los 130 años del nacimiento de Juan L. Ortiz era un lindo motivo para charlar y un buen modo de empezar esta charla. Sí, bueno, hoy conversaba con alguien respecto de venir acá al programa y me dice, ¿podrías plantear, digamos, si en algún otro momento se podría hablar de otro autor? Y yo dije adrede, no voy a hablar de Juan L., serán engañados. Pero no, son 130 años, sí, es significativo por todo lo que supone la figura de Juan L. y la producción intelectual y literaria en general de él, y lo que supone dentro del panorama literario de la provincia, si se quiere. Y yo siempre pienso igual, ¿viste? Porque siempre llevo las cosas yo para un territorio de... ¿Cuántos 130 años pasaron de tanta gente que no orbita ni por asomo la mención? ¿Cuántos más pasaron en estos últimos 130 años y no? Sí. Bueno, incluso contemporáneos de Juan L. Absolutamente. Anteriores, contemporáneos, bueno, sí, en fin, pero... y eso en realidad lo que marca es todavía todo lo que hay. ¿Y eso por qué? Digo, ¿por qué Juan L. tiene la relevancia que tiene y el resto, y otros no? Mira, no digo, ni el resto ni... Hace poco me preguntaron algo así, yo no me acuerdo, sí, para el programa de Memoria Frágil, no recuerdo bien. Pero son muchos factores. Primero son factores que tienen que ver con la forma en la que él se construye como autor. Porque hay que recordar una cosa, o sea, no es natural en el sentido de que una mañana se levantó con el pelo desordenado y ya creó la imagen, digamos. O sea, hay un proceso elaborado de cómo él quiere ser o cómo quiere presentarse como autor. Entonces quiero decir, Juan L. es una persona que tiene muy en claro, evidentemente, un proyecto integral, vamos a decirlo así, de lo que supone poesía y autor, o poesía y poeta como una cuestión incluso indivisible.
Digo, la estética alargada, los versos alargados, la cosa espiralada, el pelo espiralado. Quiero decir, es una persona que es muy consciente de lo que está construyendo. De hecho, yo creo que era Elsa Serur que comentaba que una vez en una visita a la casa de Juan L., encuentra un spray para el pelo y le dice, esto es de Gerarda, la esposa de Juan. Ujú. Y Gerarda le dice, no, eso es de Juan. O sea, hay una construcción, hay una intención, hay un propósito, digamos. Nos estaba engañando con eso del pelo desordenado. No es un engaño, no es un engaño. No. No, es una elaboración, digo, y tiene que ver con una cuestión de cómo también el orden de lo estético, que en un principio pasaría a ser, uno pensaría que es exclusivamente del territorio escrito, pasa a configurar la integridad de todo un proyecto que incluye, por supuesto, involucra al autor. Creo que eso, en el sentido de lo que supone el impacto de la imagen, ¿no es cierto? Ujú. Incluso, por ahí no se menciona tanto, pero la androginia de Juan. Claro. Es Tiene verdad. un montón de cosas que juegan, digamos, con determinados bordes. Y esta idea de la casa, ¿no? De la casa abierta a la que puede ir todo el mundo, de cómo estaban los animales también conviviendo, bueno, muchos Sí. gatos. La recepción de los jóvenes, Claro. la cercanía, que muchos se acercaban con fascinación, otros con horror, otros con curiosidad. Ujú. Son muchas cosas, digamos. Más allá de que también hay toda una cuestión de los vecinos que discutían al vecino comunista, bueno, todo ese tipo de cuestiones que también hacen a la mitología del personaje o a la construcción mítica, si se quiere. Y después está, obviamente, la posteridad que hace lo suyo, los procesos de canonización. Y el proceso de canonización, básicamente, si nos remitimos al orden eclesiástico, es la santificación. Claro. Entonces hay algo sacro, digamos, que ocurre casi como proceso de la figura intocable, de la figura casi espiritual, ¿no es cierto? No discutamos a Juan L. Es el mejor. Claro, o todo empieza y termina ahí. Mm. Creo que es algo que no le hace bien a él, tampoco es algo que querría, digamos. Sobre todo por lo que él tenía como filosofía de vida o la vinculación con las cosas del orden de lo mundano, digamos, lo cotidiano, la pequeña cosa, la pequeña criatura, el breve soplo, qué sé yo, una pequeña barca a la distancia, bueno. Pero sí, bueno, es parte de un proceso que lo excede a él, por supuesto. Pero sí tuvo, o tal vez, por lo menos yo lo he escuchado en otros autores que vuelven todo el tiempo, en esto de, por ejemplo, la construcción de los haikus, dentro de lo que es esa forma poética. Yo, la verdad es que lo tengo como que trae algo distinto, tal vez. Como que aparece su poesía, viene como a irrumpir, tal vez, en una quietud, tal vez, dentro de lo que es la literatura. Y sí, totalmente. De hecho, en el tiempo, gente que ha tratado de sistematizar la literatura de la provincia, cuando habla de Juan L., en realidad habla del grupo de Gualeguay. Y el grupo de Gualeguay, uno de los supuestos propósitos, pero no es algo manifiesto, digamos, es algo que se da en el mismo desarrollo de las cosas, viene justamente a modificar cierto orden o cierto tono que manejó la provincia en términos de escritura o en términos de estética de la escritura literaria. Lo cual no quiere decir que lo otro no es valioso, porque yo he escuchado, digamos, ¿cómo es? Ya no me acuerdo. Es como que alguien acusaba a los anteriores de Juan L. de ser andradianos, es decir, de ser como Andrade, que dice, todo está como entonces, la casa, la calle, el río. Como que todo se mantiene inmóvil, quieto, estático. Y la poesía de Juan L. es la renovación. Eso es una tontería, digamos, porque no estamos entendiendo nada del proceso de las cosas. Porque incluso, y esto también por ahí, también es cierto que hay más habladores de Juan L. que lectores. Sí, claro. Sí. Eso sí, ha funcionado o funciona muchas veces. Es muy buena. Hay más habladores de Juan L. que lectores. Es un gran título. Es un esfuerzo también leer a Juan, no es que tipo estamos mirando el atardecer y es todo muy, muy bonito y ella venía de pan azul. No. O sea, hay un trabajo de inmersión que tiene que pasar el lector. Ninguno de esos gualeyos era tranquilo para leer. Y no, por supuesto, pero nadie. Yo leía Las Tierras Blancas de Manauti y lloraba. Pero claro. Me daba tanto dolor, esa pobreza. Desde lo que son las lecturas, está bien,
después está la transposición que uno hace de la realidad a lo que es la ficción, pero digo, las lecturas que ellos tenían, que había igual en general, digo, porque por ahí siempre se visibiliza Gualeguay como el gran polo de producción intelectual de la provincia, pero nos olvidamos de Gualeguaychú, nos olvidamos de Concepción del Uruguay y de Paraná, que son otros núcleos como Gualeguay de producción intelectual. De hecho, la mayor parte de la obra de Juan no se escribe en Gualeguay, se escribe en Paraná. O sea que eso también marca como cierto orden a revisar de las cosas. Y siempre hubo una circulación. Pero claro, muchas de estas cuestiones quedaron relegadas a la prensa. O sea, los diarios de la época, las correspondencias que algunos familiares por fortuna han guardado y atesorado, documentos, las agrupaciones. Hay un montón de cosas que todavía están como veladas. Por ejemplo, para pensar en cómo producían los autores que se quedaban en la provincia en el siglo pasado. ¿Cuáles fueron los emprendimientos editoriales o cuál fue la red que se trató de sostener para que eso fuera una realidad? Para que los que se quedaban acá no solo se quedaran, sino que, además de tener las redacciones de los diarios, que son fundamentales para que se queden en la provincia, a diferencia de los autores del siglo XIX, ¿por dónde salían los libros? ¿Solo salían de Buenos Aires o acá había algunas casas editoriales, algunos talleres gráficos? ¿De qué va todo eso? Bueno, parte del mismo ecosistema, que es una historia que todavía no está contada, o sea, con lo cual también hay una buena parte de la historia que no se conoce. Entonces, te pregunto esto, vos decías recién, bueno, hay como un reverdecer en la lectura de Juan L. en el último tiempo, y no tanto de contemporáneos o de un montón de autores, autoras que pasaron en estos últimos 130 años. ¿De quién nos estamos perdiendo según el criterio de Matías Armándola y que se pueda ir a buscar? Mira, yo te iba a contestar con uno que es básicamente para mí una de las puntas de lanza de la discusión. Pero voy a ir por otro lado un poco más justo, me parece. ¿Qué pasa con las narradoras de Paraná del siglo pasado, contemporáneas a Juan L., que dedicaron sus libros a Juan L. Ortiz y están hoy en la Biblioteca Provincial? ¿Qué pasa con Ana María Garacino? ¿Qué pasa con la misma Carmen Segovia García, que por fortuna, por milagros que yo no logro hilvanar, pudimos hacer en su momento que el libro de ella saliera? Una autora inédita, que fue valorada por el propio Juan L., una de las autoras que compraba los libros de Juancito, porque le decían Juancito, y que no había logrado publicar en su vida un libro que reuniera lo mejor de su producción poética de que estamos hablando. Y 40 años, un poco más. Debo hacer acá un parate para hacer un reconocimiento a mi amigo Jorge Riani, que hizo un rescate con vos para la revista Cicatriz hace 1 año y medio, 2 más o menos, que bueno, eso se puede encontrar. Sí, sí. Bueno, ahí hay una punta. De ellas, digamos. digo. Exacto. Para nombrar 3 mujeres en ese orden. Digo, María Ruth Fischer falleció en el 2012. Quizá ella deja de escribir más o menos alrededor del 2007 y es una persona que logró publicar solo 2 libros, en el 50 y el 53, y tiene por lo menos 9 libros inéditos, con lo mejor incluso de su producción. Entonces, bueno, estamos hablando, fíjate, o fíjense en todo caso, estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con un orden editorial, con la existencia material del libro. Que está bien, hay toda una cuestión vinculada a lo que es, para pensar, ¿no? ¿Cuál es el rol que tienen que tener las bibliotecas, o en todo caso la biblioteca provincial, frente a esta cuestión de difusión y demás? Pero digo, el libro en tanto objeto material de circulación comercial, si no está, y no se lee. Entonces, hay algo para empezar a pensar desde el orden de esa existencia, que por supuesto que para llegar a esa existencia está todo el trabajo previo. ¿Quién busca? ¿De dónde? ¿Qué sacamos? ¿Qué armamos? ¿Cómo presentamos? En fin, o sea, tiene que ver, digamos, con esa otra, con todas esas cosas, me parece. Y ahí entramos en otro debate que tal vez es mucho más extenso, que es efectivamente si el escritor o la escritora se puede erigir como tal sin publicar. Bueno, claro, pero por eso siempre podemos disociar el autor de la publicación. Es como
imposible. Y es muy difícil, más allá de lo que digan las teorías literarias. Claro. A ver, ninguna de las teorías literarias tiene que ser tomada de manera dogmática, pero nos pasa en los espacios de formación que hay ciertos conceptos que no se discuten, pero que se falsean permanentemente, digamos, porque es evidente que a veces hay cosas de la propia biografía que se utilizan como elementos para ser incorporados en la escritura o en la creación literaria. Qué sé yo, no todo se puede leer de esa manera, no podemos forzar todo a que sea biográfico, eso ya sería retroceder a otras épocas, pero digo, hay que ser un poco más inteligente en la lectura. Pero claro, ahí está la cuestión. Si el libro no existe, el autor tampoco existe. Claro. Digo, hoy nosotros tenemos una serie de condiciones distintas en relación a lo que supone lo digital. En su momento, si el libro no estaba en la biblioteca, no existe como Bueno, autor. pero déjame introducir algo también Ujú. respecto de las chicas que vos mencionabas recién, que es, efectivamente, antes estaban los diarios. Ujú. Ahora, las firmas de mujeres en los diarios no se encuentran. Mm. O sea, uno sabe que Juan L. escribía, uno sabe que Amaro Villanueva escribía, pero de las chicas no hay registro en los diarios, salvo que uno identifique la pluma. Narradoras, no le diga chicas. Digo, sí, Las sí, chicas. sí. No. Bueno, mujeres. Narradoras. Mira, narradoras poetas, porque la única narradora ahí de fuste, digamos, y con trayectoria en la narración es Ana María Garacino, pero indiscutiblemente, es la primera mujer que publica una novela en el siglo XX, en Entre Ríos. O sea que también hay una cuestión bastante significativa del lugar de estas mujeres escritoras, intelectuales, que aparte piensan la escritura y escriben sobre la estética, el estilo, los métodos, en fin, sobre todo en el caso de Ana María. Pero si uno va a revisar, por ejemplo, el Diario de Paraná, que desafortunadamente no está digitalizado, pero yo puedo decir que tuve la suerte de hacer la revisión, que ahora ya no se puede hacer más porque los materiales están deteriorados. Desde 1914, que es el año de fundación, hasta 1960, el nivel de participación de estas mujeres es voluminoso. Pero hay que ir a buscarlos, hay que ir a mirar hoja por hoja, día tras día, semana tras semana. Pero no mes con tras sus mes. nombres, Un eso es lo que rastreo. digo. Sí, sí, sí. ¿Con sus nombres? Sí. Porque yo anduve haciendo algún trabajito de eso y... Ujú. no- En el caso de Ana María Garacino, por ejemplo, es que tampoco es como que, mirá, ha pasado algo que es muy curioso también. Trabajos que por ahí han abordado la producción intelectual que aparece en el diario. Yo me sitúo sobre todo en el diario, que es el que más conozco. Ujú. También está La Mañana, también está La Acción, también hay otros medios, El digamos. debate pregón en Bueno, Gualeguay, el donde debate pregón en escribía... Gualeguay, el sensor en Gualeguaychú, bueno, en fin, La Calle de Concepción del Uruguay. Pero es como que si hubiese hecho caso omiso. Es rarísimo. Porque, bueno, claro, sí, figura central, indiscutible, y que incluso fue central en lo que ha sido la escritura literaria de Entre Ríos, por lo menos hasta su muerte, incluso previamente a Juan, era Guillermo Sarabí, sin lugar a dudas. Ujú. Primero por el nivel de colaboración, por el nivel de consideración y por el lugar que tuvo durante muchísimo tiempo. Bien ganado, dicho sea de paso. Una fama bien ganada. No quiere decir que no haya sido discutido, pero fue una fama bien ganada. Ahora, en el caso, cuando se habla del diario y demás, siempre se mencionan estos nombres, ¿no? Andrés Chabrillón es otro gran poeta, digamos, que orbita, digamos, este mundo y al que Juan incluso le reconoce como cierta anticipación a las cosas. Entonces digo, bueno, ¿qué es lo que nos falta acá? Pero cuando se habla de todo esto, es como que automáticamente la prosa o la publicación poética de una mujer es como que, no sé por qué ha pasado eso, qué sé yo. Bueno, son muchas cosas para explicarla, digamos, ¿no? Pero ¿a dónde está la atención realmente? Pero yo de Carmen Segovia García, la mayor cantidad de textos los pude sacar de la prensa. Y empieza a publicar ella en 1930. Creo que Ana María Garacino en el 26 ya está publicando. Sí, me parece que estoy exagerando. Pero digamos que en el 30 más o menos es como el año que marca el inicio de las colaboraciones fuertes de Carmen Segovia García y Ana María, que ya venía publicando en revistas nacionales desde el 24. O sea, es trabajo de relevamiento. Claro, no era que no existían. No, claramente. Estaban en un escenario. Exactamente. Sí. De hecho, los recitales poéticos. Mira, nosotros ahora en la editorial estamos trabajando con Paul Di de Beer, que es la madre de Paul Di Beer,
que fallece en un accidente trágico en Buenos Aires en 1946. Y ella, antes de fallecer, ella ya estaba viviendo en Buenos Aires, estaba trabajando allá como docente, y hace un regreso a Paraná, porque ella es paranaense, se asume paranaense. Creo que ella nació, yo no me acuerdo si es en Rufino, en Santa Fe, bien allá abajo, la punta de la bota. Y de chica se vino a vivir acá a Paraná. También es media pariente de Ricardo Celarrayán. Bueno, hay unas cosas bastante particulares. La cuestión es que esta mujer, bueno, se asume paranaense y vuelve, ¿no es cierto?, para dar un recital poético en la Biblioteca Popular. Y si uno lo lee a la luz de los hechos, es como que vino a despedirse y falleció. A lo que iba en realidad con esto es que en la misma prensa está la centralidad de esta mujer haciendo un acto como un recital poético que era muy frecuente, digamos, en la época. Entonces, por ahí lo de la visibilidad. Después está la complejidad de editar. Esa es otra historia, digamos. Pero en el caso de Carmen Segovia García, Marcelino Román, el mismo Guillermo Sarabí, hubo mucha gente que escribió incluso sobre ella en el diario. Había un texto de Marcelino, que creo que de los años fines de los años 30 o principios de 40, que habla específicamente sobre las mujeres de la intelectualidad entrerriana. Entonces, quiero decir, incluso hubo un reconocimiento de pares. Lo que pasa es que, bueno, por ahí son hilos que están en un tejido muy oculto de cosas. ¿Para qué hay que ir a revisar el diario? Entonces, no, claro, y también puede ser que el reconocimiento de pares, como vos lo marcás, lo pienso incluso pensando en otras figuras, por ejemplo, como era el caso de Alfonsina Storni, que publicaba sus columnas en el diario La Nación, pero que se publicaba porque le escribía a las mujeres, eran cómo tiene que actuar una mujer en sociedad, entonces aparte, esa idea de lo femenino. Entonces, quizás había muchas otras estructuras por fuera de ese microclima. Y bueno, que no era tan sencillo decir, vamos claramente a publicar a una mujer. No, claramente. Se daba a partir también de muchas intervenciones, de colaboraciones, de pares, de todo lo demás. Pero claro, el caso de Alfonsina Storni es como bastante particular porque aparte era pícara, digamos. Eso es lo que le hacía fascinante, digamos. Era provocadora, era ruidosa. Podemos seguir 1 hora y media más, pero nos van a echar del aire, alguien se va a enojar y demás. Matías Armándola, muchísimas gracias. No, por favor, a usted. Lo pueden seguir en Lectores del Paraná, Literatura Entrerriana, en Facebook e Instagram. O lo pueden ir a visitar a la editorial de Entre Ríos, ahí en calle... Y a la Biblioteca Provincial. Ahí en la Biblioteca Provincial también está, es cierto. Mañana va a estar en la presentación del Fray Mocho. Exactamente, de Mariana Bolzán. Sí, bueno, nosotros nos vamos. Volvemos el lunes con este show informativo que va a retomar su rumbo habitual. Usted venga el martes, yo también voy a venir el martes, no voy a venir el lunes. Fanático. Sí, tanto no. Además ya le dije que el lunes no iba a salir de mi casa. Nos vemos el martes. Chau.